Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy en Colombia tenemos una fiesta porque celebramos a Santa Laura Montoya Upegui, santa colombiana. Por eso el Ordo, quien nos rige las celebraciones, nos propone hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, tomando a Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados, fatigados, sobrecargados, y yo daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo, como todos los días hay que invocarlo, todos los días hay que clamarle. Él ha inspirado la Escritura y este encuentro con Él es a través de su gracia y del entendimiento que Él nos da. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos a proclamar el texto. ¿Qué nos dice? Capítulo 11, versículos 25 al 30 del Evangelio según San Mateo. Una segunda proclamación, tercera, después recomponemos mentalmente el texto. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es el contenido? Esto es una oración. ¿Cuál es el contenido? En un primer momento, ¿cuál es la propuesta que después realiza a partir del versículo 27 al versículo, sobre todo el versículo 28 al versículo 30? ¿Cómo es el yugo de Jesús? ¿Qué nos deja esta palabra después de proclamarla? ¿Cuál es la primera sensación? Aparte de qué dice el texto, qué imágenes, qué palabras vienen hoy a tocarnos en la vida, a darnos la paz del encuentro con Jesús. Miremos hoy el texto y este encuentro con Él. Segundo momento, meditación. En Colombia tenemos esta grande fiesta porque una de las santas, una mujer religiosa colombiana, ha llegado a mostrar que ha tenido virtudes heroicas, un proceso que empezaba en julio de 1963, después vino a tomar un término cuando fue llamada a los altares para la beatificación a Santa Laura Montoya Upegui el 25 de abril del 2004 y para su canonización el 12 de mayo del 2013. Se ha elegido este evangelio porque esta es una mujer pequeña con un corazón de los sencillos, de los que buscan a Dios con todo su corazón, que tuvo sed de llevar a Jesús a los infieles que no lo conocían. Cuando se habla de infieles es aquellos que no tienen conocimiento de Jesús porque viven en la selva, selvas del norte de Antioquia, el norte de Colombia, lugares inhóspitos donde faltaba humanismo hacia aquellos que verdaderamente son criaturas, tienen alma y no tenían quien les hablara del Dios verdadero. Y ella empieza todo un proceso para llevar esta evangelización. Pero aquí hay unos detalles y es Jesús. Hoy en esta palabra entonces nos habla de una oración con un contenido profundo delante del Padre. Te alabo, Padre, Señor, te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los inteligentes y se los has revelado a los pequeños. Contenido central. Jesús se goza y alaba al Padre, que es el Señor del cielo y de la tierra, de todo. Él es el todo. Todo ha sido creado por Él en su perfección. Y Él es perfecto en lo que hace. Y entonces este regocijo de Jesús es ver cómo Él se muestra a los pequeños y a los sencillos, no a los
soberbios, doctos. No es que la ciencia sea mala, no es que el estudio sea malo, no, por el contrario, son buenos. Es más bien la actitud del corazón del hombre que viene a generar orgullo y prepotencia, y unos que creen que se las saben todas, resulta que se autoexcluyen de las manifestaciones del Dios que se alegra con los sencillos y los pequeños. Lo que pasa es que Jesús está hablando del contexto de los que en Israel se creían más que los otros y miraban por encima a los demás porque conocían la Torá, conocían las leyes y se creían santos y separados. Eso es lo que significa santo. Y entonces los demás eran los malos porque no conocían, pero no hacían lo posible con el amor y la misericordia llevarle a Dios a otros que estaban lejos de la presencia de Dios. Ellos se quedaban alabándose a sí mismos. Entonces Jesús está haciendo un ejercicio de un reconocimiento de Él como Hijo de Dios. Decirle al papá, es que todo lo haces perfecto. Te revelas a los sencillos, a los pequeños, a los humildes. Ese ha sido el beneplácito. Todo, ese es el obrar de Dios. Qué bueno comprender eso. Qué bueno que Dios no es de esos gnósticos que solo unos privilegiados tienen un conocimiento y esos que tienen ese conocimiento serán los salvados. ¿Qué tal que así fuera? No, en Dios las cosas van desde la sencillez y la humildad y desde la pequeñez, no que es todo lo contrario, la soberbia, al orgullo, a la prepotencia, a la sobradez, a proyectos humanos que no dejan de ser sino muchas veces para glorias pasajeras. Claro, lo humano tiene un valor, lógicamente si está dirigido con un peso sólido, con un piso que le dé como durabilidad en el tiempo y para eso viene la vida del Espíritu. Entonces aquí hay una alabanza muy bonita en esta fecha de una mujer sencilla que ya vamos a hablar un poco de ella. Y entonces Jesús continúa diciendo cómo todo se lo ha sido entregado por el Padre. Él es el Hijo. Él. Les cuesta a los de Israel entender que el Hijo de Dios tomara la condición humana. Ellos pensaban en un Mesías al estilo humano y este es el Hijo de Dios, que fuera de eso siendo Hijo, es aquel que carga la humanidad y en la humanidad derriba el pecado que ha separado a los hombres con Dios, no solo para Israel, vendrá a liberar a todos los hombres de todos lugares, naciones, indígenas, afrodescendientes, arios, de todos los tipos y razas, para todos vino Jesús. Y entonces ese venir para todos, pues Él es el único que nos puede hablar del Padre. Por eso dice que todo le ha sido entregado por mi Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie al Padre, ni al Padre le conoce nadie sino al Hijo, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Conocemos a Dios Padre por Jesús, claro, Dios ya ha revelado en el Antiguo Testamento, pero Jesús ha venido a mostrarnos quién es Dios, ya no es solo Yahvé de los ejércitos, sino que es el papá, el Abba, el Abita, el papito. Por eso le decimos Padre nuestro, por eso nos acercamos a Él. Claro, es el Todopoderoso, ha creado todo el universo entero, pero nos podemos acercar como pequeñitos hijos de Él. Y Él se revela a los pequeñitos, a los hijos de Él, que caminan en su gracia y se deleita con los sencillos, no con los soberbios. Acuérdense ustedes el cántico de María, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Esa es la dinámica de Dios, también dicha de otra manera en el canto de Nuestra Señora. Y entonces, ¿quién conoce al Padre? A quien aquel Hijo, solo el Hijo, y a quien al que el Hijo se lo quiera revelar. Quien se acerca a Jesús con un corazón sediento de conocerlo y de amarlo, conoce al Padre porque Jesús es el camino al Padre. María nos lleva al Hijo y Jesús nos lleva al Padre, todo en la fuerza del Espíritu. Y termina diciendo de una forma muy bella, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, yo les daré descanso. Yo les pregunto, ustedes deben tener fatigas, cansancios, frustraciones, tristezas, melancolías, hacen parte de la vida. Qué bueno hoy descansar en Dios. Él es el que nos dice, vengan, vengan. Es que Dios no quiere rechazar, Dios abre el corazón como el Padre que los quiere a todos. Exige porque quiere que los hijos tengan la libertad y la alegría. Y por eso nos ha dicho el Hijo cómo vivir delante de Él. Y el Hijo nos dice, vengan, vengan. Es que yo los llevo al Padre. Tienen un peso en la vida, vengan. Que yo tengo un yugo llevadero y una carga ligera. Hallarán descanso para sus almas. En Jesús hallamos el descanso. Proclamar la palabra, hacer esta lección con los pasos, es descansar el alma.
Y en el alma el pensamiento, renovarlo y sacar tantas cosas que son una lucha interior aquí. Y en el alma la conciencia y valorar lo que verdaderamente es bueno y aquello que nos hace daño, ponerlo en su sitio. Y en el alma es tener la voluntad, y en la voluntad qué es lo que quiero para mi vida. Y en el alma concentrar en el centro, la mitad del medio, en el espíritu con minúscula, ahí en el interior donde Dios viene a morar y a hablarnos todos los días. Pero para eso hay que ser pequeños, porque el soberbio y el entendido se basta a sí mismo y no deja que Dios entre. Miremos si verdaderamente así estamos viviendo. Por eso vengan a mí, si están fatigados, cargados, que mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Dios no es un peso, antes Dios es nuestra fuerza para vivir. Eso lo comprendió Santa Laura Montoya Upegui, fundadora de las Misioneras de María Inmaculada. Es una mujer que nace en Jericó. Jericó es un pueblo muy bello del departamento de Antioquia, que está más o menos a 2000 metros de altura en una montaña, tiene callecitas como empinadas y tiene toda una tradición paisa, lo decimos así en Colombia, del departamento de Antioquia, de una mujer. Es un departamento que ha sido muy creyente, pero en la época donde ella nace, pues hay situaciones difíciles de Colombia, de guerras civiles, situaciones de luchas entre unos que ven la vida de una forma, liberales o conservadores, corrientes que no faltan, y situaciones de guerras. Entonces Laura Upegui nace en nada más ni nada menos en Antioquia el 26 de mayo de 1874 y muere el 21 de octubre de 1949 en la ciudad de Medellín. Y es una mujer que llegó a estar en Roma en 1930, después de una viva oración eucarística. Escribe: tuve fuerte deseo de 3 largas vidas, decía ella. La una para dedicarla a la oración, la otra para pasarla en las humillaciones y la tercera para las misiones. Estamos en el mes de las misiones. Pero al ofrecerle al Señor estos imposibles deseos, me pareció demasiado poco una vida para las misiones, y le ofrecí el deseo de tener 1.000.000 de vidas para sacrificarlas en las misiones entre los infieles. Mas he quedado muy triste y le he repetido mucho al Señor: de mi alma esta saetilla. Ay, que yo me muero al ver que nada soy y que te quiero. Esta es una mujer que a los 2 años pierde al papá por estas situaciones de la guerra. La mamá queda pobre, se le confiscan bienes y ella tiene que criarse con otros familiares y estar de un lado para el otro. A los 16 años llega a la ciudad de Medellín, se forma como docente, y es una mujer de una inteligencia clara. Es una mujer que tiene una capacidad para enseñar. Se dedica al magisterio y tiene un tiempo allí en Medellín enseñando, con una capacidad de escritura muy agradable. Una mujer muy inteligente. Había crecido sin estudios, pero cuando tiene la oportunidad muestra todas sus capacidades. Tiene una escritura castiza, de alto vuelo y sabroso estilo. Es una mística profunda también. En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, que es el obispo de Santa Fe de Antioquia, funda la familia religiosa Las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Es una obra que rompe todas las estructuras y los moldes. Santa Laura había querido ser carmelita, pero ella, después de tener toda esta vida docente, le nace en el corazón una sed y un deseo de que los indígenas que no se evangelizan y viven en circunstancias difíciles conozcan a Jesús. Y entonces, por eso, ella en la autobiografía, que es su libro principal, un libro grande, escribe cómo necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres, los pequeños, esos que no cuentan para el mundo, pobres habitantes de la selva, para levantarlos hacia Dios. Con ella pasa algo que ha dicho Dios a una mística, y es dejar al amor por enseñar el amor. Ustedes dirán, ¿eso qué es? Pues dejar el amor con minúscula por enseñar el amor con mayúscula. Hace de su vida una entrega completa a Dios. Y con esto no quiero decir que no valga toda la evangelización que hacen muchos laicos casados, que inclusive hasta más grande que otros religiosos consagrados. Pero ella tenía una sed de Dios, que dejó el amor humano para dedicarse a un amor profundo que le nacía del fondo del alma, para llevarle a aquellos que seguramente a algunos les daba miedo ir a evangelizarlos, vivían en selvas inhóspitas, zancudos, situaciones difíciles, enfermedades, y allí, por eso dice que se necesitaba mujeres valientes, intrépidas,
inflamadas del amor de Dios, como ella, otras 5 y después su madre, van y se internan en la selva y empiezan a hacer todo un trabajo de evangelización impresionante, impresionante, no avasallando, sino mostrándose como respetuosas de los indígenas, las empiezan a querer y ella empieza a hacer una obra de evangelización muy grande, muy grande. Ya en 1907 ya había tenido como una visión y había dicho: me vi en Dios y cómo haciéndome madre del modo más intenso de los infieles. Me dolían como verdaderos hijos. Este fuego de amor la impulsa a un trabajo heroico al servicio de los indígenas en las selvas de América. Es una sed, ella pequeña, por los que están aislados, por los que no conocen a Jesús, por los que nadie les ha planteado la existencia de Dios. Y entonces busca recursos, es criticada, algunos inclusive hasta obispos dirán que esas monjas son como cabras sueltas o como cabras locas. Y resulta que aquellos que son santos hoy en día muchas veces fueron rebeldes para otros, que estaban tan llenos de sí mismos o no comprendían esa humildad y esa sed de que otros conozcan y amen a Dios. Dejó el amor por hacer amar el amor a unos que eran considerados hasta como menos que seres humanos. Y ellos, de allí vinieron generaciones nuevas de creyentes, valorando toda la dignidad humana de aquellos que eran olvidados, maltratados y se cometían muchas injusticias. Entonces, comprende la dignidad humana y la vocación divina del indígena. Eso es vital en la vida de ella. Esos pequeños, en el sentido que no contaban para el mundo, estaban allí excluidos, pues ella va y les muestra que Dios es el Padre de ellos y que ellos tienen alma. Esa alma que busca a Dios a través de los cultos, de todas esas religiones tribales antiguas, que son válidas y hace parte de un proceso de búsqueda del alma, pues ella viene a decirles quién es ese Dios que mueve el corazón de ellos, el alma de ellos. Entonces sufrió persecuciones, prejuicios, pero así todo sacó adelante toda una obra. Es una mujer de avanzada, prefiere la selva, en algún momento anheló el convento carmelita, que es muy válido, pero ella, como Dios va poniendo obras y va poniendo en el corazón de las personas obras que Él va mirando que se necesitan, pues ella se hace digna de ir hasta allí y empieza toda una evangelización muy grande y muy fuerte. Qué bueno hoy mirar a una mujer pequeña que sufrió dificultades en la infancia, que no la tuvo fácil, pero se enamoró profundamente de Dios. Por eso ha dicho frases como estas: destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas levanta un monumento para tu gloria. Cuéntala Dios, para toda la gloria y la honra para Dios. 2 sedientos, dice ella: Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. Meditaba esa expresión de Jesús en la cruz: tengo sed. Por eso dice: somos 2 sedientos, tú de almas y yo de saciar tu sed. Ese anhelo de hacer conocer y amar al amor. Ese anhelo de ir a los más pequeños, a los que no cuentan. Que esta meditación y este ejemplo de esta mujer, a ustedes y a mí hoy, nos dé como ese celo de querer que muchos conozcan y amen a Dios. De mirar que no seamos soberbios, prepotentes, porque Dios no se revela a ellos, Dios se revela a los sencillos. Qué bueno tener una relación directa con Dios en la pequeñez de un corazón que reconoce que se equivoca y que necesita totalmente de su Dios y Creador. Entonces, por eso también decía, es que tenía sed de Dios y quería ir como una bala de cañón. Pues es una imagen fuerte, pero como muestra lo que hay en el fondo del corazón, y eso lo quería para otros que no tenían cómo conocer y amar a Dios, al Dios verdadero. Y entonces, qué bueno hoy meditar. Una mujer intrépida, valiente para la época, salió de sí misma, todo lo que nos ha dicho Luca en estos días de servir y de no mirar privilegios. Después funda toda esta comunidad que ya tiene casas en distintos lugares, más o menos son 90 casas en tres países y continentes, también en África hay casas, con más o menos 467 religiosas que han seguido un ejemplo de una mujer inspirada por Dios y que ella lo ha dejado todo por hacer que lo conozcan y lo amen, con persecuciones como la vida de los santos. Pero la pequeña Laura Montoya ha sido docente de pequeños, maestra de cristianos también como docente, pero maestra, y enseña al Dios a aquellos que tenían una concepción de Dios que es valiosa por sus
por su cosmovisión, pero ella viene a mostrarles la dignidad humana que tienen delante de Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por la vida de Santa Laura Montoya, por este evangelio donde te regocijas con el Padre porque se revela a los pequeños. Enséñanos hoy, Señor, a tener un corazón humilde y sencillo y como María cantar el Magnífica y proclamar la alegría de aquellos que son pequeños y sienten la presencia de Dios y saben que necesitan de Dios. Que no llegue la soberbia y la sobradez y aquellas vanaglorias humanas que nos hacen rechazar a Dios o dejarlo para después. Que podamos tener hoy la sed de Santa Laura de querer hacer que otros muchos conozcan y amen a Dios y de valorar la dignidad humana de aquellos que son considerados inferiores y que no cuentan para la sociedad. Enséñanos a tener la sed de evangelizar, no solo con palabras, sino con nuestra propia vida. Amén. Cuarto momento, la acción. Yo los invito, lean en Google, Santa Laura Montoya Upegui, Laura, monja colombiana, religiosa colombiana, que evangelizó, lean, ella tiene escritos, se han hecho hasta videos, bueno, todos aquellos que hablan de la vida de los santos, allí hay una pequeña historia. Qué bueno conocer una que se metió a las selvas, parte de la selva del norte de Antioquia en Colombia, hizo un trabajo muy bonito. Escriban los comentarios qué les ha dejado esta palabra. Yo los invito también como acción, ¿qué tengo que hacer para hallar descanso en Jesús? Vengan a mí los que están cansados, vengan a mí, esos que se sienten olvidados, si me siento o apartado o hay momentos de dificultad. Hoy Jesús nos dice, vengan a mí y entrémonos con Jesús a hacer una alabanza al Padre y reconozcamos que Él se goza con los pequeños y sencillos. ¿Soy pequeño y soy sencillo? Es una gran pregunta. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!